Hit the subscribe button or visit us at auau.auanet.org. Buenas noches y bienvenidos al curso de Avances Globales en Cáncer de Próstata. Buenas prácticas en hormonoterapia para el cáncer de próstata avanzado. Nos esforzamos por ofrecer cursos educativos sobresalientes y apreciamos mucho sus evaluaciones y comentarios generales para que podamos mejorar continuamente nuestros programas. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunos puntos para que sepan cómo participar en el evento de hoy. Gracias al director del curso, Dr. Robert Ryder, para planificar este excelente curso educativo. Le agradecemos su dedicación y compromiso con la educación urológica. Gracias también a nuestro equipo docente por su tiempo, talento y experiencia en el desarrollo del programa de hoy. La AUA está acreditada por el ACCME y designa esta actividad para un máximo de un AMA-PRA Category 1 credit. Las evaluaciones son muy importantes para nosotros. Las evaluaciones de los cursos y el crédito CME se administraron electrónicamente a la AUA University inmediatamente después del programa en vivo hoy. Ameritada que la AUA continúa desarrollando una educación virtual que satisfaga sus necesidades y agradecemos sus comentarios sobre el contenido y el formato de esta actividad. Visitan auanet.org para completar sus evaluaciones y solicitud de crédito. Estén atentos a la palabra clave que se proporcionará durante la actividad. La palabra clave se utiliza para verificar su participación en la actividad. Deberán utilizar esta palabra clave para acceder a la evaluación del curso, la solicitud de crédito CME y el certificado. Todas las personas que estén en posición de controlar el contenido de una actividad educativa de la AUA están obligados a revelar toda relación financiera relevante con cualquier interés comercial. Visiten auanet.org para ver las divulgaciones del equipo docente, del Consejo de Educación y del Grupo de Trabajo de Revisión de COE. La AUA desea agradecer a AstraZeneca, Janssen Biotech, administered by Janssen Scientific Affairs, LLC, y Merck por ofrecer becas educativas independientes para financiar esta actividad. Esta actividad está destinada a ser de naturaleza educativa y en algunos casos refleja la opinión de los presentadores. La información no garantiza la exactitud de las solicitudes presentadas. Verifiquen la exactitud de las solicitudes médicas individuales enviadas y sigan las normas de las aseguradoras individuales. Esperamos que participen activamente mientras se conectan y aprenden unos de otros durante el curso. Debido al tamaño de la audiencia, los participantes solo podrán escuchar sin video, pero recomendamos hacer preguntas en cualquier momento a través del panel de preguntas y respuestas y comunicarse entre sí a través del recuadro de chat en Zoom. Participen en el programa de hoy enviando preguntas dirigidas a nuestro equipo de expertos. Las preguntas deben enviarse a través del cuadro de preguntas y respuestas en la ventana de Zoom.
Las preguntas se contestarán siempre que el tiempo lo permita y al final del programa. Finalmente, me gustaría agradecer en especial a nuestro moderador del curso, Dr. Ryder, por su tiempo, talento y experiencia en el desarrollo de este programa y por mantenerlo actualizado con los numerosos avances. El Dr. Ryder es el profesor de oncología urológica, jefe de la División de Oncología Urológica y director del programa de cáncer de próstata de la UCLA. Asistió a la Escuela de Medicina de Stanford, terminó su formación urológica en Stanford y Baylor College of Medicine y completó un programa de computación para becarios sobre cáncer urológico en el Instituto Nacional del Cáncer. El Dr. Ryder fue distinguido con el premio de la trayectoria en la especialidad de oncología urológica del National Cancer Institute. Además de su gran interés clínico en el cáncer de próstata, el Dr. Ryder es uno de los principales investigadores de este tipo de cáncer y el liderado de la subvención SPORE de 12 millones de la UCLA que apoya desde hace más de 15 años los trabajos destinados a convertir los descubrimientos del laboratorio en avances clínicos. Gracias, distinguido equipo docente, por su tiempo, talento y experiencia en el desarrollo del programa de hoy. Ahora le pasaré el programa al Dr. Ryder, quien nos presentará a los profesores y nos guiará en las evaluaciones de conocimientos. Que todavía no tengo control. Si puedes avanzar. Ellen, can somebody advance the slides? I don't have control. Thank you. Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estáis. Este curso abordará los últimos desarrollos en los estadios avanzados de cáncer de próstata hormonosensible metastásico, cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico y cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, con un enfoque en la selección, identificación de pacientes, mecanismos de acción, efectos secundarios y secuenciación, avances en imágenes de PSMA PET y los resultados de los pacientes y recomendaciones de la guía clínica de la AUA. Ahora vamos a empezar con unas preguntas prácticas que se usa el AUA para saber cuán bien hemos aprendido la información de esta noche. La primera pregunta está aquí. Los pacientes con TRPC no metastásico inscritos en los ensayos Aramis, Prosper y Spartan tuvieron tiempos de duplicación del PSA menores o iguales que 24 meses, B, 18 meses, C, 10 meses y D, 6 meses.
La segunda pregunta es, ¿los fármacos apalutamida, darolutamida y enzalutamida fueron aprobados por la FDA para uso en hombres con CRPC no metastásico de acuerdo con el criterio de valoración primario de A, supervivencia global, B, supervivencia específica al cáncer, C, supervivencia sin metástasis, D, supervivencia sin fracaso bioquímico? Ahora pues podéis contestar. La tercera pregunta es, el mecanismo de acción de olaparib se basa en la inhibición de la siguiente enzima: A, 17 hidroxilasa, B, PARP, C, aromatosa y D, fosfatasa ácida prosática. La pregunta siguiente es, en un paciente con cáncer metastásico que no recibió terapia de castración y que recibió tratamiento de supresión androgénica más enzalutamida y luego muestra progresión a resistencia sintomática a la castración con afectación de huesos, hígado y pulmones, el siguiente mejor tratamiento es A, sipuleucel, B, darolutamida, C, radio 223 y D, docetaxel. Y la última pregunta es, en un paciente recientemente diagnosticado con cáncer de próstata metastásico no tratado, el tratamiento que parece estar asociado con la menor supervivencia global es A, agonista de la GnRH más docetaxel, agonista con abiraterona, B, agonista de LHRH más enzalutamida, D, agonista más apalutamida y E, agonista más bicalutamida.
Bueno, ya vamos a empezar. Cuando puedo avanzar los diapositivos. Muy bien. Pues ya he dicho cuáles son los objetivos de esta actividad esta tarde. Y bueno, vamos a dar un curso sobre el manejo de cáncer de próstata hormonosensible metastásico, resistente a la castración y no metastásico. Los objetivos de aprendizaje, pues podéis ver aquí. Y con eso podemos empezar. Ahora es un placer para mí presentarles a los distinguidos profesores expertos que nos acompañan hoy. Primero, doctora Ana Aparicio, es profesor en el Departamento de Oncología Médica Genitourinaria, División de Medicina del Cáncer en la Universidad de Texas MD Anderson en Houston, Texas. Ella ha dedicado sus esfuerzos de investigación a desentrañar la heterogeneidad del cáncer de próstata a través del estudio de xenografts derivados de tumores de pacientes y muestras de tejido de participantes en ensayos clínicos prospectivos. Ha definido la variante agresiva de cáncer de próstata. Los estudios en curso del Dr. Aparicio se centran en definir y abordar sus vulnerabilidades terapéuticas únicas y en superar su aparente resistencia a la inhibición del punto de control inmunitario a través de combinaciones con terapias dirigidas. Y segundo, es un placer presentarlos a Dr. Francisco Rodríguez Covarrubias. Dr. Rodríguez es un urólogo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en el Hospital Médica Sur, ambos en la Ciudad de México. Completó su residencia en cirugía general y urología allí, en ese mismo centro, entre marzo de 1999 y febrero 2005, y un programa de formación universitaria en laparoscopía y oncología urológica en el Departamento de Urología del Hospital Henri Mondor en Créteil, Francia, entre junio de 2006 y junio de 2007. Actualmente se desempeña como representante de México en SCC EUA y como editor en jefe de la Revista Mexicana de Urología. Es autor de más de 50 artículos publicados en revistas revisadas por pares. Bueno, vamos a empezar. Vamos a dar algunos casos y se van a discutir a doctores Rodríguez y Aparicio los casos que presentó. La presentación del primer caso es así. Es un hombre de 72 años de edad con antecedentes de cáncer de próstata de alto riesgo sometido a tratamiento de supresión androgénico más RTHE. Paciente con el que se perdió el contacto desde hace 12 años. PSA está ya en aumento. La CT y la gamografía, o sea, demuestran lesiones osteoblásticas en las costillas y una lesión aislada en la sínfisis púbica derecha. Tiene enfermedad no tratado metastásico hormonosensible. Bueno, doctor Rodríguez, vamos a empezar contigo. Y si nos puedes explicar cómo estratifica el riesgo en la enfermedad de hormonosensible, castración, hormonosensible metastásico de reciente diagnóstico. ¿Qué tal? Gracias, Robert. Gracias a la AUA por la invitación, a toda la organización de este extraordinario curso y, bueno, a la gente que está conectada con nosotros, a la doctora Aparicio también por acompañarnos.
Es muy importante recordar que hasta antes de los ensayos clínicos controlados no teníamos una forma aceptable de estratificar a estos pacientes, y a partir de diversos ensayos clínicos controlados tenemos un poco más de información para poder catalogar la magnitud de la enfermedad que podemos encontrar en nuestros pacientes. El caso presentado se podría considerar como una enfermedad de bajo volumen. Obviamente las definiciones no siempre son tan certeras como quisiéramos, pero hay que recordar que la carga tumoral, de acuerdo a las definiciones, particularmente del ensayo Charted o el grupo de riesgo, como fue en el estudio Latitude, nos ayudan a escoger mejor el tratamiento. Y aquellos pacientes que tienen más de 4 metástasis óseas, una de ellas fuera del esqueleto axial, es decir, fuera de la pelvis o de los cuerpos vertebrales, más una metástasis visceral, podría ser en hígado o en pulmón, son considerados pacientes de alto volumen. También tenemos que saber si este paciente fue diagnosticado después de haber recibido tratamiento del tumor primario, es decir, si nosotros como urólogos le hicimos una prostatectomía radical o si nuestros colegas de radiooncología le dieron tratamiento con radioterapia externa, porque se ha demostrado también que el tratamiento del primario con en la etapa previa de enfermedad localizada puede modificar la evolución, y no es lo mismo que aquellos pacientes diagnosticados con enfermedad metastásica de novo. De hecho, por ejemplo, en estos ensayos como en Charted, la mayoría de los pacientes habían recibido tratamiento al primario, y en cambio los pacientes del estudio Stampede, que sabemos que es un estudio británico multibrazo, eran pacientes que también, contrariamente, en su mayoría tenían enfermedad metastásica de novo. Entonces, esas son las dos formas iniciales en las que se sugiere estratificar a estos pacientes. Pues una segunda pregunta, ¿qué fármacos están disponibles y cómo seleccionas las combinaciones de tratamiento? Bueno, para empezar, ya sabemos también que todos los pacientes con enfermedad metastásica, ya sea de novo o enfermedad metastásica después de un tratamiento primario, deben recibir primero que nada tratamiento con agentes que bloquean el eje hormonal, básicamente inhibidores de LHRH. Además, ahora ya sabemos que las combinaciones pueden dar mejor resultado en un escenario ideal, que no siempre es el escenario que tenemos en América Latina o en otras regiones del mundo. Ya no se aconseja dar tratamiento únicamente con el análogo de LHRH o combinado con antiandrógenos de primera generación como bicalutamida, que esa era una de las preguntas que formulaste, Robert, porque se ha visto que los desenlaces o los outcomes de estos pacientes manejados de esa manera ya no son los óptimos. Entonces, para aquellos pacientes con enfermedad de alto volumen, lo que se ha ido evidenciando con los ensayos clínicos controlados es que dar análogos de LHRH más docetaxel podría ser la mejor alternativa. En aquellos pacientes que no tienen una enfermedad de tanto volumen, entonces agregar antiandrógenos de segunda generación como apalutamida o enzalutamida ha mostrado dar buenos resultados, o también los resultados de la combinación con acetato de abiraterona más prednisona resultan benéficos para este tipo de pacientes. Algo que recientemente fue presentado, por ejemplo, en ASCO GU de febrero, fue la nueva tendencia hacia los tripletes, avalado por estudios como PEACE One y ARASENS. Sin embargo, algo que surgió en controversia justo en este meeting en San Francisco, California, fue que a pesar de que hubo una reducción muy importante en cuestión de muerte de 25% para PEACE y hasta de 32% para ARASENS,
también incrementó mucho la cantidad o el porcentaje de efectos colaterales. Entonces eso quizá todavía sea información pues muy reciente que tendremos que ir evaluando a lo largo del tiempo para saber si la toxicidad generada por estos tripletes digamos, lo suficientemente, vale la pena correr ese riesgo a cambio de tanta toxicidad. Sí, eso sería una buena pregunta para discutir cuando tengamos tiempo al final. ¿Cómo estáis, en cuáles pacientes estáis usando el tratamiento triple, Ana y Francisco, después? Sí, de acuerdo. Y bueno, la tercera pregunta que tengo ahora para ti otra vez, Francisco, es que conversemos sobre la prevención de acontecimientos adversos y cómo tratarlos. Algunos de los acontecimientos más comunes con la salud ósea y la enfermedad cardíaca. Comencemos por ellas. Sí, bueno, no sé si tengamos una diapositiva siguiente. Es muy importante recordar que... bueno, esa es la descripción, sí. Es muy importante recordar que el tratamiento para el cáncer de próstata avanzado se asocia a diversos efectos adversos. Entonces, es nuestra responsabilidad como clínicos, seamos urólogos o seamos oncólogos, el reconocer el perfil de los fármacos que utilizamos y de los factores de riesgo que tengan nuestros pacientes. Primero que nada, sabemos que el factor de riesgo modificable número 1 es el tabaquismo. Entonces, es muy importante que nosotros aconsejemos a nuestros pacientes a abandonar el hábito del tabaquismo tan pronto como sea posible, porque esto indudablemente incrementa tanto los riesgos para fracturas óseas, para osteoporosis, como para desenlaces cardiovasculares como infarto, como enfermedad cerebral, vascular. Entonces, eso es muy importante. Es también recomendable, sobre todo en la siguiente etapa, en la resistencia a la castración, pero desde la etapa de hormono sensible, tenemos que evaluar la salud ósea con estudios le llamamos en español, densitometría ósea, para saber si ya de antemano hay cierta deficiencia en la salud ósea, pues entonces instaurar tratamientos a base de vitamina D más calcio, insistir mucho a nuestros pacientes en realizar ejercicio aeróbico combinado con ejercicios con poca carga y reducir el consumo de alcohol. Y para los pacientes con enfermedad resistente a la castración, pues indudablemente tendremos que dar tratamientos dirigidos al hueso como ácido zoledrónico o denosumab. Para el caso de la enfermedad cardíaca, también tenemos que recordar que aunque no hay ensayos clínicos controlados directos que comparen el perfil cardiovascular de los distintos agentes que usamos para el tratamiento de este padecimiento, se supone que algunos, pues como podrían ser los antagonistas de GNRH, podrían tener un mejor perfil cardiovascular o de menor riesgo para nuestros pacientes, sea es el tratamiento que iniciemos o sea con análogos LHRH. Lo que sí está recomendado es que aquellos pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular será mejor que nosotros, los clínicos, urólogos u oncólogos, los enviemos a evaluación por un cardiólogo. No todos los pacientes tienen que ir con un cardiólogo, pero sí aquellos que tengan muchos factores de riesgo o que ya hayan tenido al menos un evento cardiovascular previo. Muy bien, pues es un sujeto muy importante, pero también muy controversial ahora entre las antagonistas y las agonistas. Es algo que podemos discutir más. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos al segundo segmento sobre mecanismos de acción, efectos secundarios y secuenciación. Aquí tenemos un caso para empezar.
Es un hombre de 69 años de edad con cáncer de próstata con grado 4, sometido a la prostatectomía radical y linfadenectomía pélvica. Tiene recidiva bioquímica y completó radiación de rescate. Su PSA comenzó a aumentar y recibió tratamiento de supresión androgénica y finalmente desarrolló resistencia a la castración. La prueba de imágenes convencional demostró metástasis ganglionar. Tiene, en este caso, por supuesto, tiene enfermedad metastásico, castración resistente. Y tengo una pregunta sobre este caso, también por Francisco. ¿Cuáles factores influyen en las recomendaciones de tratamiento? Sabemos también que en esta etapa ya de resistencia a la castración, la carga tumoral también tiene un papel preponderante, al igual que el estado funcional, la intensidad de los síntomas, la presencia de tratamientos anteriores y en caso de que tengamos acceso a análisis genéticos, pues quizá este sea el momento. Incluso de acuerdo a diversas guías como la guía de AUA o la guía de NCCN, podríamos incluso hacer el análisis genético desde etapas previas, porque aunque en ese momento no sea tan útil para determinar el tratamiento, sí nos puede ir dando mucha información sobre el pronóstico que van a tener los pacientes. Antes nos basábamos únicamente en el Gleason Grade, que pues seguimos tomando en cuenta, pero ahora ya todos estos factores también toman un peso y también algo que limitaba mucho la toma de decisiones era la edad tan solo como un número. Y ahora sabemos que puede haber gente de edad bastante avanzada, pero que si tienen un buen estado funcional y tienen pocas comorbilidades y una buena expectativa de vida utilizando los diversos calculadores que hay para hacer el cálculo de expectativa de vida, pues son pacientes que probablemente se beneficien de un tratamiento multidisciplinario integral. Muy bien. Y bueno, luego, ¿cuáles son los mecanismos de acción y los acontecimientos adversos particulares que nos puedes hablar? Claro, aquí, bueno, recordar que contamos con estos agentes ya muy antiguos, podríamos decir, que actúan a nivel del eje androgénico, sobre todo aquellos dirigidos a inhibir o los agonistas o los antagonistas de LHRH que ya habíamos mencionado, que esos obviamente llevamos años enteros utilizándolos, fueron descubiertos hace muchas décadas. También tenemos los agentes dirigidos al receptor de andrógenos de nueva generación, como los ya mencionados enzalutamida, apalutamida o darolutamida. Contamos también con agentes como docetaxel o cabazitaxel, los inhibidores de PARP, que son quizá de esta lista los que tienen una aplicación más recientes, son los más modernos. Los fármacos dirigidos al hueso, particularmente radio 223, que si bien fue un agente que al principio se probó pensando que no iba a dar resultados optimistas en sobrevida global, pues en el estudio al-CIMCA se demostró que sí impactaba en supervivencia global. Y lo más reciente, incluido en las guías, los agentes teragnósticos, le podríamos llamar, como lutecio PSMA 617, que todavía no tiene, digamos, un uso abierto, pero ya está incluido en guías para aquellos pacientes que reúnan ciertas características que se mencionarán más adelante. Perfecto. Y bueno, ¿cómo afecta la secuenciación el tratamiento anterior?
Eso creo que es la pregunta más importante en este segmento del que estamos hablando, la secuenciación, porque recordemos que muchos de los pacientes que nosotros veamos, ya sea como urólogos, como oncólogos, sobre todo como equipos multidisciplinarios, que es lo que yo más les recomiendo, que trabajen en equipos multidisciplinarios, es que son pacientes que ya, por definición, recibieron un tratamiento previo, al menos una línea de tratamiento previo. Entonces, si el paciente, por ejemplo, no ha recibido quimioterapia y al momento de estarlo recibiendo como un paciente con resistencia a la castración, vemos que tiene enfermedad de alto volumen, seguramente pues su primera alternativa, hablando de una secuenciación, será el recibir tratamiento con bloqueo hormonal y docetaxel. Si el paciente, por ejemplo, como menciona este segundo bullet, tiene enfermedad ósea con síntomas y ya estamos en la etapa resistente a la castración, pues indudablemente el tratamiento con agentes dirigidos al hueso como radio 223 podría ser una mejor alternativa. Para aquellos pacientes que ya recibieron quimioterapia y que también ya recibieron tratamiento dirigido a los receptores de andrógenos, el estudio CARD, también publicado en 2019, nos demostró que en estos pacientes dar una segunda línea con cabazitaxel podría ser mucho más benéfico que dar otro agente dirigido al receptor de andrógeno. Es decir, si el paciente recibió quimioterapia con docetaxel, recibió abiraterona y nosotros le damos después enzalutamida, probablemente no tengamos tan buenos resultados. En cambio, si le damos cabazitaxel, quizá tengamos mucho mejores resultados. Y en cuanto a aquellos pacientes que tienen alteraciones en los genes de reparación homóloga del DNA, pues indudablemente serán aquellos pacientes que se beneficien de tratamiento con inhibidores de PARP. Y ya la última tendencia, lo que está incluido más recientemente en las guías, pues cuando tenemos estudios de PSMA positivo y ya recibieron tratamiento con agentes dirigidos al receptor de andrógenos, pues entonces seguramente serán pacientes que se puedan beneficiar del tratamiento con lutecio, con la ventaja de que el lutecio puede utilizarse en aquellos pacientes que tengan metástasis viscerales, a diferencia de radio 223, en donde el paciente debe tener exclusivamente enfermedad metastásica, porque el radio 223, por su mecanismo de acción, metastásica ósea me refiero, porque por su mecanismo de acción, radio 223 no actúa sobre las metástasis viscerales. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos para tratar de dar la mejor secuencia posible, considerando que no existen estudios diseñados para determinar la mejor secuencia, sino que nosotros hasta el momento, con la información que tenemos, debemos conocer las características de nuestro paciente y del tumor que ya tiene. Perfecto, muchísimas gracias. Pues continuando y enfocándonos en el tema de PSMA, vamos a seguir con este mismo caso de un paciente con metástasis resistente a la castración y vamos a hablar más sobre los estudios de imágenes que podemos usar. Hay más en este diapositivo que ya hablaste. Bueno, avances en imágenes con las recientes aprobaciones de la FDA de la nueva PET del PSMA. Pues, Ana, buenas tardes o buenas noches. No sé qué hora es en Texas, 2 horas adelante. Pues, si puedes comentar sobre las pruebas de imágenes disponibles ahora mismo en la actualidad. Pues las pruebas de imágenes consisten en las que todos conocemos, los TACs, las resonancias magnéticas y la gammagrafía ósea. Los ensayos realizados hasta ahora siempre han estado guiados por estas imágenes convencionales. Eso yo creo que es muy importante recordarlo. Pero bueno, tenemos la fortuna de que ha habido una evolución en las imágenes del
del cáncer de próstata, y ahora estamos haciendo PET, que no lo voy a saber decir en español, me van a disculpar, pero que hemos pasado, o sea, como saben, pasamos de la colina en un momento dado, hicimos luego fluciclovina F18, y ahora tenemos las sustancias que detectan la expresión del PSMA. Y hay dos, está la del galio 68, PSMA 11, y está el piflufolasstato F18 PSMA. El PET del PSMA lo que ocurre es que básicamente se dirige a la proteína PSMA que está en la superficie de las células prostáticas, y hasta ahora parece que es el agente que es superior en la detección del cáncer de próstata, y lo puede detectar incluso con cargas tumorales muy bajas y con niveles de PSA muy bajos, entre incluso 0,2 y 2, que es cuando se suele recomendar. Muy bien. ¿Y cuáles son las indicaciones aprobadas en la actualidad para las pruebas de imágenes de la PSMA? Pues ahora mismo están indicadas en pacientes con cáncer de próstata con sospecha de metástasis, que es potencialmente curable con el tratamiento local, y están también indicadas para aquellos que tienen sospecha de recidiva del cáncer de próstata por un PSA elevado después de un tratamiento local. De momento, el papel de estas imágenes en el contexto de cáncer resistente a la castración todavía no está del todo establecido, así que a veces lo usamos, pero hay que entender que se debe usar de una manera selectiva. Muy bien, bueno, y hablando de esto, iba a preguntarte cuál es el papel del PSMA en cáncer de próstata avanzado, y si puedes hablar un poco de las discusiones que hemos tenido, por ejemplo, en Lugano recientemente, sobre el papel de PSMA usando estudios de antes con imágenes colenciales, y cómo podemos manejar esta situación. Bueno, eso es algo muy, muy controvertido. Claro, uno piensa, si yo detecto más enfermedad y la detecto antes y hago los mismos tratamientos que hago con las imágenes convencionales, pero cuando hay detectándolo con estas imágenes más sensibles, pues la cosa al ofrecer un tratamiento sistémico más temprano y al hacer estos tratamientos, pensamos que vamos a mejorar bueno, pues la vida y la supervivencia de los pacientes. La idea es que la cuestión es que eso, bueno, todavía está un poquito por demostrar. Quiero decir que efectivamente estas imágenes sí que detectan una enfermedad, como digo, con un menor volumen de enfermedad, con menor carga tumoral, pero que esa intervención, o sea, que nuestras intervenciones sean iguales o mejores que cuando la detectamos con imágenes convencionales, todo el mundo supone que sí, porque es como lo razonable pensar, pero en fin, esto en el cáncer de próstata ya hemos tenido el problema de que la detección demasiado temprana o de tumores de bajo grado nos ha metido un poquito en problemas. Entonces creo que tenemos que ser un poquito cautos en ese sentido. Y bueno, pues creo que los ensayos se tienen que hacer para demostrar que efectivamente estamos mejorando la vida de los pacientes. En los hombres con enfermedad metastásica, o sea, en los hombres con enfermedad metastásica, la idea es que, bueno, pues al ver más micrometástasis, a lo mejor tenemos
un tratamiento de nuevo más agresivo. A lo mejor con las imágenes convencionales vemos enfermedad de bajo volumen y con el PET vemos enfermedad de alto volumen. Entonces, la pregunta es, claro, todos los ensayos clínicos que hemos hecho, siempre las imágenes convencionales han sido las que han servido de factores predictivos para el beneficio de los tratamientos. Entonces, de nuevo, aunque mucha gente está adoptando equiparando enfermedad de alto volumen en PSMA con enfermedad de alto volumen en imágenes convencionales, eso yo creo que también es algo que tenemos que se tiene que, parece intuitivo y parece lo razonable, pero se tiene que ver. Y luego, o sea, lo que está intentando hablar es la parte de los pacientes con cáncer de próstata recién diagnosticado con alto riesgo de metástasis, aquellos que tienen ya metástasis establecidas, que a lo mejor detectamos más enfermedad, y luego está la situación en la que hay una recidiva del PSA, lo que siempre hemos llamado M0, porque no veíamos el tratamiento, o sea, la enfermedad en los scans, ahora M0 resistente a la castración, ahora lo llamamos M1 resistente a la castración porque lo vemos en el PSMA. Y de nuevo, aunque lo lógico es pensar, bueno, pues lo estoy viendo, luego lo tengo que tratar, lo cierto es que todos los ensayos clínicos que hemos hecho demostrando beneficio de nuestras intervenciones en esta situación se han basado en el caso de alto riesgo y enfermedad metastásica en imágenes convencionales y en el caso de recidiva del PSA en el PSA doubling time, o sea, la velocidad el doblaje del PSA en los pacientes. Entonces, bueno, pues yo no digo que yo no lo use, pero que hay que siempre pensar cuáles puedan ser las diferencias. Sí, yo creo que lo has discutido bien, que ya tenemos mucha más información, las imágenes son mucho mejores, pero en cada estadio de esta enfermedad hay preguntas nuevas que sugieren con estas imágenes nuevas que tenemos. Y lo que parece obvio, tal vez no es obvio. Gracias. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ir a un hombre con, bueno, vamos a hablar de M0, eso quiere decir pacientes con enfermedad resistente a la castración, pero sin metástasis. Y podemos hablar otra vez sobre PSMA versus imágenes convencional. Entonces tenemos este caso, es un hombre de 57 años de edad que realizó 2 años de tratamiento de supresión androgénico para recidiva bioquímica tras prostatectomía radical para una enfermedad de TB, pero sin metástasis. Su PSA está ya en aumento otra vez y ahora es 3.9. Y el tiempo de doblaje es de 3 meses y ya tuvo un resultado negativo en la prueba de imágenes convencionales. Pues aquí ya sí que tenemos varios ensayos clínicos randomizados que nos han demostrado que aquellos pacientes que tienen recidiva del PSA con tiempo de doblaje de 10 meses o menos, son pacientes que tienen un riesgo de desarrollo de metástasis temprano y que se benefician del tratamiento hormonal secundario. Entonces, bueno, hay que recordar que tenemos 3 fármacos que son aprobados por la FDA para estos pacientes. Y que bueno, están todos los ensayos clínicos seleccionaron a pacientes con este tiempo de doblaje de PSA de menor de 10 meses. Muy bien. Y aquí. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para los pacientes con M0?
Y si se puede compararlas. Pues los 3 fármacos que se aprobaron fueron la apalutamida, la darolutamida y la enzalutamida, los 3 inhibidores, o sea, la segunda generación de inhibidores del receptor de andrógeno. Y bueno, pues en cuanto a la selección, hay que recordar siempre que estos fármacos se compararon siempre con placebo, nunca el uno con el otro. Entonces, aunque en los ensayos clínicos reportados hay algunas diferencias en la frecuencia de efectos secundarios con cada uno de estos fármacos, hay que siempre ser cautos en la comparación de distintos fármacos en distintos ensayos clínicos, porque como todos sabemos, la selección de los pacientes puede tener una influencia muy grande en cómo, bueno, pues la toxicidad que puedan tener o lo bien que les pueda ir con el tratamiento. De manera que en cuanto a eficacia no parece que haya grandes diferencias, y en cuanto a efectos secundarios, aunque se han sugerido algunas diferencias, no está del todo claro. Y claro, una de las cosas que siempre hay que tener un poquito en cuenta, yo creo que de las cuales hablamos poco, y me voy a salir aquí un poquito es de la toxicidad financiera, que también cuenta, para por lo menos desde el bueno este país cuenta. Eso seguro. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento para estos pacientes con M0 y cuáles son los resultados esperados? Pues los estudios clínicos buscaron una mejoría de la supervivencia sin metástasis. Y todos sabemos que las metástasis son una causa importante de morbimortalidad en la vida de los pacientes. Entonces se aceptó como un criterio importante en la evaluación de los fármacos, sustituyendo a la supervivencia global. Aún así, los 3 estudios, tanto Spartan como Aramis como Prosper, con un seguimiento más prolongado, han demostrado que no solo hay un beneficio en la supervivencia sin metástasis, sino que también hay un beneficio en la supervivencia global con estos fármacos. Y bueno, y volviendo a esta pregunta nueva sobre el uso de PSMA, ¿cómo afectará el uso de PET-PSMA al M0? ¿Sigue habiendo pacientes con M0 o es algo que ya desaparece con el uso de PSMA? Pues es la pregunta del millón. Lógicamente, si vemos más enfermedad hay muchas veces que lo que consideraríamos M0 ahora se convierte en M1. Y bueno, en realidad, claro, el M0 es... el tratamiento de la enfermedad resistente a castración entre M0 y M1 en cuanto a los inhibidores secundarios del receptor de andrógeno no son muy diferentes, porque bueno, uno consideraría utilizar estos fármacos de todas maneras. Pero lo que ya entramos en un poquito más de discusión y si uno ya si uno consideraría utilizar tratamientos más fuertes en este contexto. Eso yo creo que hay que tener un poquito más cuidado. Entonces, de momento, lo que la enfermedad detectada por el PET, el PSMA, en el tratamiento, o sea, en M0 resistente a castración, todavía está un poquito por determinar lo que nos indica que hagamos. Yo, de momento, en mi práctica, sigo utilizando el tratamiento convencional, o sea, las imágenes convencionales para tomar decisiones de tratamiento y el tiempo de doblaje del PSA. Muy bien.
Bueno, eso concluye, bueno, esta discusión. A lo mejor tendremos unos minutos después para contestar unas preguntas en el chat o para discutir cualquier cosa. Vamos a revisar otra vez la evaluación de seguimiento y vamos a volver a preguntar las preguntas de antes. Bueno, la primera pregunta otra vez es si los pacientes con TRPC no metastásico inscritos en los ensayos Aramis, Prosper y Spartan tuvieron tiempos de duplicación del PSA menores o iguales que 24 meses, 18 meses, 10 meses o 6 meses. La respuesta, como ya acaba de explicar Ana, es de 10 meses en todos los ensayos. La segunda pregunta. Los fármacos apalutamida, darolutamida y enzalutamida fueron aprobados por la FDA para el uso en hombres con TRPC no metastásico de acuerdo con el criterio de valoración primario de A, supervivencia global, B, supervivencia específica al cáncer, C, supervivencia sin metástasis y D, supervivencia sin fracaso bioquímico. Sí, la pregunta otra vez, algo que acabo de hablar, es supervivencia sin metástasis en todos los ensayos Prosper, Spartan y Aramis. Los pacientes presentaban con enfermedad de M0 con tiempo de doblaje de menor que 10 meses. Y todos tuvieron una ventaja en supervivencia sin metástasis. Bueno, la tercera pregunta es: el mecanismo de acción de olaparib se basa en la inhibición de la siguiente enzima, 17 hidroxilasa, PARP, aromatasa o fosfatasa ácida prostática. Y la respuesta es PARP.
Y la cuarta pregunta, bueno, ya veis la respuesta. Ya. Bueno, en un paciente con cáncer metastásico que no ha recibido terapia de castración y que recibió tratamiento de supresión androgénica más enzalutamida y luego muestra progresión a resistencia sintomática a la castración con afectación de huesos, hígado y pulmones, el siguiente mejor tratamiento será sipuleucel, darolutamida, radio o docetaxel. Y la respuesta ya hemos visto que es docetaxel, que está aprobado para pacientes con cáncer de próstata metastásico sin hormonoterapia previa, como también para enfermedad resistente a la castración. Y la última pregunta es en un paciente recientemente diagnosticado con cáncer de próstata metastásico no tratado. El tratamiento que parece estar asociado con la menor supervivencia global es agonista de LHRH más docetaxel, más abiraterona, más enzalutamida, más apalutamida o más bicalutamida. Y la respuesta es LHRH agonist más bicalutamida. Bueno, esto concluye las preguntas. Muchísimas gracias para participar. Tenemos como 2 minutos para una discusión pequeña y quería volver a la pregunta de antes sobre uso de terapia triple con quimioterapia más antiandrógenos y LHRH. Si podéis comentar, Ana, por ejemplo, en quién o si estás usando terapia triple y en quién. A ver, tengo una respuesta un tanto, es un racionamiento quizá un poquito complicado. Yo no creo que hayamos demostrado aún que la terapia triple es mejor que la secuencia de terapia doble seguida de quimioterapia. Habiendo dicho eso, es probable que la terapia triple sea igual de buena o mejor que la terapia doble. Docetaxel no es uno de mis fármacos favoritos. Parece que no, pero la gente termina, sobre todo cuando lo damos en enfermedad resistente a castración. Yo veo a mucha gente que ha recibido muchísimos ciclos y terminan con neuropatías periféricas y no es fácil de tolerar el docetaxel. Las primeras sí, pero luego ya no tanto. Entonces, de alguna manera, en pacientes con enfermedad de alto volumen y por imágenes convencionales, es una discusión que tengo, porque
bueno, me parece que, como digo, es posible que sea igual o quizá mejor. Son 6 ciclos, se da cuando el paciente está en mejores condiciones y es como que ya pasamos la página y ya utilizamos el docetaxel. Y luego ya en la enfermedad resistente a la castración, más adelante, pues tenemos la opción de ir al cabecitaxel. Pero habiendo dicho eso, no, esta conversación la tengo con los pacientes siempre. Yo no tengo claro que el tratamiento triple sea mejor que el tratamiento doble seguido de la quimioterapia después. Creo que eso aún está por demostrar. Perfecto, muchísimas gracias. Es algo que hablaremos durante algunos años que vienen. Y para Francisco, una pregunta sobre LHRH agonista o antagonista. Dice la pregunta, ¿solo con bicalutamida? No entiendo Considero, exactamente qué están preguntando, pero yo sí, creo que hay una discusión sobre en quién estás usando un agonista o un antagonista y qué crees ahora. sí, yo creo que cada vez hay menos indicaciones para utilizar agonista o antagonista solo. Probablemente el paciente que tras un tratamiento local desarrolla recurrencia bioquímica y en quien no se demuestra enfermedad metastásica, podría estar indicado dar el antagonista o el agonista solo, pero hay que recordar que tampoco hay evidencia de que dar tratamiento inmediato a la recurrencia bioquímica es efectivo o mejora la supervivencia. Entonces, creo que cada vez hay menos indicaciones para el antagonista o el agonista solo. Y el mejor escenario en la actualidad probablemente sea entonces el paciente que está recibiendo bloqueo hormonal con un agonista o un antagonista como neoadyuvancia para posteriormente recibir radioterapia en caso de enfermedad clínicamente localizada y la subsecuente adyuvancia con el análogo. Pero en enfermedad metastásica creo que ya no hay papel en el mundo ideal. Insisto, en algunos países de América Latina y en otras regiones del mundo no hay tanto acceso a viraterona o a ensalutamida o a docetaxel, pero creo que ya no está recomendado dar el análogo o el antagonista solo en enfermedad metastásica, sea sensible a la castración y mucho menos en resistencia a la castración. Y adicionarlo con bicalutamida, sí hay ensayos clínicos controlados que demuestran que esta combinación es inferior a la combinación, por ejemplo, con ensalutamida. Entonces, pues también la combinación que conocemos como bloqueo androgénico total de la década de los 80s, 90s, pues creo que ya no tiene tampoco un papel. Y además la bicalutamida pues es un agente que aunque en su época fue muy útil, pues también tiene efectos colaterales. Entonces creo que ya esa combinación, pues siempre que tengamos acceso a viraterona, a ensalutamida o a docetaxel, creo que la combinación con bicalutamida pues debe quedar ya en el pasado. ¿Y hay algún papel o uso práctico de ensalutamida o antiandrógeno solo sin LHRH agonista o antagonista? También hemos tenido esa discusión y esos comentarios con gente, por ejemplo, como Joan Palou de Barcelona, y el problema es que los ensayos clínicos controlados siempre han sido utilizando el análogo de LHRH más el agente nuevo, o sea, bueno, nuevo ya no tan nuevo, pero bueno, en el momento de haberse realizado aquellos ensayos, pues siempre era el análogo o el antagonista más ensalutamida o más abiraterona con prednisona o más docetaxel. Entonces, no hay evidencia nivel 1 que avale el uso de inhibidores de segunda generación del receptor de andrógenos solos. Entonces,
pues sí, podría sonar atractivo para aquellos países con poco acceso, con problemas financieros. Ana ya mencionaba la toxicidad financiera, pero desde el punto de vista científico no hay nada que avale ese tipo de uso. Sería un uso totalmente off-label que pues creo yo que no debemos promover nosotros. Estoy de acuerdo con eso. Ana, ¿algún comentario sobre eso? No, yo creo que estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho. La verdad es que no tengo nada que añadir, pero sí, de acuerdo, no tenemos los ensayos para justificarlo y poderlo promover. Bueno, con eso yo creo que vamos a terminar porque ya ha pasado 10 minutos después de la hora. Otra vez, gracias por acompañarnos en el curso de AUA esta tarde o noche y muchísimas gracias a Francisco y Ana para vuestra participación y excelente discusión. Adiós. Muchísimas gracias. Chao. Muchas Eso- gracias. Eso concluye nuestro programa de hoy. Ahora puedan ir a la AUA University para completar la evaluación y solicitar el certificado de asistencia al elegir la palabra clave correcta, próstata. La palabra clave próstata se utiliza para verificar su participación en el seminario web en vivo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfruten el resto de la noche. Gracias. Adiós.